Listo. Buenos días, doctor Victoria. El día de hoy, mi grupo, el grupo 8 de la provincia de Panamá, vamos a hablar sobre el taller de enfermedades venosas. Siguiente. Este nos trata del contenido. Vamos a estar tocando 5 puntos, que es la comparación del sistema venoso superficial y profundo, insuficiencia venosa, la historia clínica, examen físico, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. El punto 3, presentación del caso de consulta externa. En el punto 4, presentación del caso de sala de cirugía. En el punto 5, la presentación del caso del quirófano. Siguiente. Ok, primeramente vamos a hablar una comparación anatómica del drenaje venoso, que sería el superficial y el profundo. Primeramente, el superficial consta de que las venas tienen pared gruesa y muscular, y en el profundo es lo contrario, son de paredes delgadas. En el sistema venoso superficial se acompaña en su trayecto por arterias, y el profundo, el superficial no se acompaña de arterias, y en el profundo sí se acompaña de arterias. El superficial se encuentra ubicado debajo de la piel, cerca de las capas de la piel, cerca de la fascia profunda, y el sistema venoso profundo se encuentra debajo de la fascia profunda y los músculos. El sistema venoso superficial tiene un trayecto único, y el sistema venoso viaja en pares. El profundo viaja en pares. El superficial tiene un menor diámetro y el profundo tiene un diámetro mayor. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia venosa, su historia clínica y examen físico. Siguiente. Ok, primeramente tenemos que preguntarle a nuestro paciente siempre teniendo en cuenta su historia familiar y si tiene antecedentes personales patológicos. Además de los síntomas que el paciente nos refiera, siempre tenemos que preguntar por ardor, hormigueo, dolor, calambres musculares, hinchazón, picazón en la piel y piernas inquietas. Todo esto refiriéndonos a las extremidades, principalmente las inferiores. Es muy importante preguntarle al paciente si tiene una posición en la que estos síntomas se alivian o empeoran, si es de pie, sentado, levantando las piernas. En el examen físico, primeramente tenemos que inspeccionar la piel del paciente de las extremidades en busca de hiperpigmentación, telangiectasias, edemas, varices, úlceras. Es importante describir la posición anatómica donde se encuentran estos hallazgos, su tortuosidad, el grado de la úlcera, etc. También podemos palpar la temperatura de la piel y hacer distintas maniobras con el fin de obtener más información. Las que podemos mencionar serían la maniobra de Trendelenburg, que busca valora la insuficiencia valvular de la vena safena mayor y menor al nivel de su callado. Tenemos la maniobra de Peirce, que busca evaluar el drenaje venoso profundo de las extremidades inferiores, y la maniobra de Prague, que busca evaluar la insuficiencia de las venas perforantes, etc. Siguiente. Buenos días, mi nombre es Andrés Rivas y voy a hablar sobre el diagnóstico de las enfermedades venosas. Siguiente, por favor. No, a menudo se puede utilizar clínicamente por hallazgos consistentes con las clasificaciones de la CEAP, que toca temas clínicos, etiológicos, anatómicos y fisiopatológicos. Y luego se recomienda una ecografía duplex para la prueba diagnóstica confirmatoria inicial. Aquí podemos ver los criterios clínicos en base a la clínica, la clasificación de C0 hasta C6, la clasificación etiológica, sus iniciales. En la parte si es congénito, si es primario, secundario. Siguiente, por favor. Bien, la parte anatómica y la parte fisiopatológica. Siguiente. Como bien mencioné, el ultrasonido dúplex es la prueba inicial recomendada en los pacientes con sospecha de enfermedad venosa. Se debe utilizar la ecografía dúplex completa, que evalúa tanto los sistemas profundos como los superficiales antes de considerar cualquier otra intervención.
Puede usarse para detectar reflujo venoso, trombosis aguda o crónica, patrones de flujo obstructivos y cambios postrombóticos. Para esta, el paciente debe estar en bipedestación, con la pierna girada hacia afuera, con el talón en el suelo y el peso de la extremidad opuesta para poder realizar la prueba. Otra prueba también nos serviría la pletismografía venosa, una evaluación no invasiva del sistema venoso en los pacientes con enfermedad venosa. Esta también o sea, es como, se puede utilizar cuando la enfermedad crónica ya va avanzada. Siguiente. Bien, en la parte del tratamiento tenemos la terapia de compresión, tenemos medicamentos, tenemos cirugías y procedimientos. Hablaré un poco sobre la terapia de compresión. Esta está destinada a contraer venas superficiales y profundas. Esta constricción ayuda a brindar apoyo a los músculos de la pierna, lo que resulta entonces en un aumento del retorno venoso y que reduce el reflujo. Al aumentar el retorno venoso, esto mejora el resultado de la reducción del edema y el alivio del dolor del paciente. Tiene resultados a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo puede ayudar a la descongestión periférica y a largo plazo ayuda entonces a la curación de las úlceras venosas. Algunos efectos beneficiosos adicionales pueden ser la reducción de la filtración del fluido en el tejido, aumentar el drenaje linfático y la liberación de compuestos antiinflamatorios vasoactivos por las células endoteliales. Sí, siguiente. En base a cirugías y procedimientos, quería mostrarles sobre la ablación endovenosa por láser y la ablación por radiofrecuencia. También hay otras cirugías que se basan en la safenectomía por la técnica shipping, en donde se puede utilizar endoluminal o la extracción del vaso a cirugía abierta. Siguiente. Bien, como complicaciones de las enfermedades venosas, tenemos que pueden tener dermatitis, riesgo de malignidad, dolor. También en la parte psicológica, las personas pueden sentir ansiedad o hasta depresión. Después de los procedimientos, se pueden dar varias complicaciones, como en la escleroterapia, o sea, puede darse pigmentación, dolor, alergias, urticarias en la piel. Raramente puede darse tromboflebitis, lesión nerviosa, inyección arterial inadvertida, y muy rara, que se dice que pasa en menor al 0,01% de los pacientes, anafilaxia, embolia pulmonar o una necrosis cutánea. En la ablación endovenosa con láser, las complicaciones más comunes pueden ser parestesias y la tromboflebitis. En la ablación por radiofrecuencia, la más común, lo que se piensa, es la esquimosis, lo que se ha visto, la esquimosis a lo largo de la vena safena. Menos común la tromboflebitis y la pigmentación de la piel. Y en cirugías de venas superficiales tenemos que, o sea, se puede dar comúnmente infecciones de la herida, lesión nerviosa y raramente lesión de la arteria y venas femorales. Bueno, el primer caso clínico que vamos a hablar ahorita es el caso que tuvimos la oportunidad de observar en el salón de operaciones. Se trata de un paciente masculino de 65 años con antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial, colostomía por cáncer de sigmoide, hernia ventral y cardiopatía isquémica. Fue referido a cirugía cardiovascular por coloproctología, quienes realizaron angiotomografía que evidencia enfermedad ateromatosa trivascular y ecografía de estrés con hallazgos de isquemia reversible anteroseptal, por lo que se le realiza una cirugía de revascularización miocárdica con circulación extracorpórea. Siguiente.
Cirugía de revascularización miocárdica con circulación extracorpórea. Realmente esta cirugía consiste en realizar puentes coronarios. Se utilizan diferentes tipos de injertos. Entre los injertos que se pueden utilizar son la vena safena, la arteria mamaria interna, que vamos a hablar dentro de un rato, porque fueron las que se escogieron, y la arteria gastroepiploica derecha, la arteria epigástrica inferior, la arteria radial. La arteria gastroepiploica derecha, su disección realmente acarrea algo más de tiempo quirúrgico, puesto que se debe extender la esterotomía 5 centímetros por debajo de la apófisis sifoides, o sea, en el abdomen, requiere un manejo muy delicado y sirve para revascular arterias, sobre todo de la cara inferior del corazón, específicamente la arteria descendente posterior. Tiene una permeabilidad a 5 años aproximadamente del 95%. La arteria epigástrica inferior se extrae realizando una incisión paramediana, se retrae el recto anterior y se ligan sus múltiples colaterales. Tiene una longitud muy corta, aproximadamente de 12 centímetros, y sirve para revascularizar la primera marginal, siempre anastomosándola a cualquier otro conducto arterial. No hay estadísticas de su permeabilidad a largo plazo. Otra de los vasos que se escogen es la arteria radial. Su utilización data de los años 70, pero las experiencias iniciales demostraron una permeabilidad a 7 meses del 40% aproximadamente. Se debe probablemente al espasmo de la misma, por lo que se dejó de utilizar. Curiosamente, el doctor Carpentier revisó varios pacientes en los cuales habían utilizado la arteria radial aproximadamente 15 a 18 años antes y encontró los puentes permeables, por lo que se reinició el uso de la radial como injerto. Siguiente diapositiva. Entonces hablemos ahora un poco de la circulación extracorpórea. Realmente consiste en realizar una esterotomía media convencional. Se coloca una cánula en la aorta ascendente, o podemos entrar por vía femoral si la aorta se encuentra severamente calcificada. Entonces se introduce también una cánula venosa a través de la aurícula derecha para el drenaje de la sangre venosa al oxigenador, y se realiza lo que es una parada cardíaca con cardioplegía, con potasio. Puede ser una parada anterógrada si se hace a nivel de la raíz de la aorta, o puede ser retrógrada si se hace a nivel del seno coronario, y muchas veces se hace de forma simultánea, tanto anterógrada como retrógrada. Siguiente diapositiva. Bueno, como se mencionó, las venas que se escogieron fue la vena safena. Aquí se puede ver lo que es la disección de la vena safena como injerto. Se ha probado desde hace muchos años su beneficio en el tratamiento de enfermedad coronaria. Es conocida su evolución a largo plazo y tiene un índice de permeabilidad a 5 años aproximadamente del 79%, lo cual va decreciendo, y se ve la decreción hasta ubicarse en 60% a 10 años. Siguiente diapositiva. En cuanto a la disección de la arteria mamaria interna, como también se puede ver en el video, indiscutiblemente se sabe que es el injerto probado hasta el momento que tiene una excelente permeabilidad, un 89% a 10 años. No requiere una anastomosis proximal en la aorta, y usualmente se utiliza para realizar revascularización de las arterias coronarias de la cara anterior del corazón. Puede utilizarse tanto la mamaria izquierda como la mamaria derecha, y en muchos casos se utilizan ambas para llevar una revascularización toda arterial. En el video se logra ver la complejidad que tienen los cirujanos a la hora de realizar la disección de la arteria. Ok, la presentación del caso de Sala. En este caso se nos presentó un paciente masculino de 55 años en su día intrahospitalario número 22. Su fecha de ingreso era el 8 de febrero de 2023. Este paciente presentaba de antecedentes personales hipertensión arterial, el cual se medicaba con lisinopril 20 miligramos por día, y diabetes mellitus tipo 2, que se medicaba con metformina 800 miligramos día. Este igual
al hospital refiriendo dolor abdominal asociado a historia de sangrado rectal de 5 días de evolución. Sí, siguiente. Siguiente. Ok, entonces, la primera cirugía que se le realizó a él fue el 9 de febrero de 2023, que fue una laparotomía exploratoria, en donde se hace drenaje de colección fecaloide junto a una colostomía de asa de colon sigmoide y extracción de cuerpo extraño que impresiona tumoración en recto medio superior. Entonces, durante esta operación se le realiza una colonoscopía transoperatoria en la cual se encuentra el dicho cuerpo extraño de origen desconocido, el cual atraviesa la mucosa. Siguiente. Digo, la anterior, era la anterior, disculpe. Ok, entonces, el 14 de febrero de 2023 se le realiza un desbridamiento de recto por medio de una endoscopia transanal por una perforación de recto extraperitoneal. Y el día 17, a este se le diagnostica una carcinomatosis peritoneal, un derrame pleural izquierdo con sospecha de hipertensión pulmonar. Esto lo podemos observar en la radiografía de tórax, que presenta una radiopacidad en el hemitórax izquierdo con borramiento del ángulo costodiafragmático, en la cual podemos observar la línea de Damasó, la cual nos indica que este presenta una gran cantidad de líquido en el pulmón. Y en el CAT podemos ver también la gran cantidad de líquido que este presenta en el pulmón izquierdo. Siguiente. Entonces, este paciente postoperatoriamente presentaba un BAC ULTA, que está en la herida de la laparotomía exploratoria. Entonces, este BAC administra y elimina automatizadamente soluciones terapéuticas. Entonces, este se utiliza para ayudar a estimulizar la cicatrización de las heridas a través de una acción multimodal bajo la influencia de una presión negativa, continua e intermitente, junto con un control de retroalimentación en la zona de la herida. Entonces, esto ayuda a favorecer la cicatrización al preparar el lecho de la herida para el cierre, reducir el edema, favorecer la formación de tejido de granulación, aumentar la perfusión y eliminar el exudado de los materiales infecciosos. Y el día que se le diagnosticó el derrame pleural, también se le colocó un Pleurovac, que es un drenaje torácico que facilita la eliminación del contenido de líquido formado en la pleura a través de la colocación de un tubo endotorácico. Entonces, el objetivo principal de este es drenar y liberar la cavidad pleural de la presencia de líquido. Entonces, este paciente, para el día que logramos ver su historia, presentaba diagnóstico de adenocarcinoma infiltrante moderadamente diferenciado a nivel del recto, con carcinomatosis peritoneal y un derrame pleural izquierdo, que se estaba evaluando si era paraneoplásico o infeccioso. Siguiente. Caso clínico de consulta externa. Femenina de 56 años que acude por una cita de revisión de la fístula arteriovenosa. Siguiente. Paciente femenina de 56 años con antecedentes personales patológicos de diabetes mellitus, hipertensión arterial desde hace 15 años y enfermedad renal crónica, a quien se le realizó una fístula en 2022 en agosto, en el brazo izquierdo. Esta se utilizó por un corto tiempo, ya que durante su uso se formaron trombos que impidieron seguir haciendo la diálisis por este medio. La paciente volvió a utilizar el catéter venoso central hasta la fecha. Siguiente. Al examen físico, la presión arterial de 130/80, la frecuencia cardíaca de 75, frecuencia respiratoria de 20. A la inspección no se observó edemas ni hematomas, a la palpación presentaba un pulso débil y a la auscultación un pulso de corta duración. Un soplo de corta duración. Siguiente. En cuanto al plan de acción, seguir utilizando el catéter venoso central
realizar ejercicios con la bola de foam para madurar la fístula y cita en un mes. Ok. ¿Qué es una fístula arteriovenosa? Consiste en la anastomosis subcutánea de una arteria a una vena adyacente. Es el acceso vascular más seguro y de mayor duración, así pues debe considerarse la primera opción por tener una morbilidad y tasa de complicación más baja. Tiene inconvenientes, que es el tiempo necesario para la maduración, que este suele ser largo. A veces no se proporciona un flujo adecuado y que no siempre es posible realizarse. Por ejemplo, en pacientes diabéticos con arteriosclerosis severa, obesos o personas con venas pequeñas y profundas. Siguiente. Ok, tenemos dos tipos de fístulas arteriovenosas en función del material empleado para la construcción de la fístula. Podemos clasificarlas en dos tipos. Fístulas autólogas, cuando se emplea una vena del propio paciente. Sí, disculpa. Las fístulas autólogas, cuando se emplea una vena del propio paciente como producto para la realización de la fístula, y una fístula protésica que se emplea de un material ajeno al del paciente. Las fístulas arteriovenosas autólogas tienen el inconveniente de requerir un mínimo de 4 semanas de maduración, aunque lo ideal es esperar de 3 a 4 meses para poder emplearla. Por el contrario, la fístula protésica basta con 2 semanas de maduración, aunque es recomendable esperar hasta la 4ª semana. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar brevemente de las complicaciones de las fístulas arteriovenosas. Estas suelen ser infecciones, seromas o hematomas, pseudoaneurismas, hipertensión venosa, síndrome del robo arterial, insuficiencia cardíaca, trombosis del acceso arteriovenoso, que es la principal causa de pérdida para la hemodiálisis, que este es el que tenía nuestra paciente. Por eso ya no había podido utilizarlo. Entonces, la trombosis de la fístula arteriovenosa es una complicación importante que puede resultar en la pérdida de la fístula arteriovenosa para la hemodiálisis. Es la primera causa de disfunción de las fístulas arteriovenosas y con complicaciones frecuentes. En más de 85% de los casos de trombosis, la causa es estenosis en la parte más proximal de la anastomosis, en la fístula arteriovenosa autóloga, y en el sitio de la anastomosis venosa en el caso de la fístula arteriovenosa con injerto. En un pequeño porcentaje, la trombosis se debe a hipotensión, compresión externa de la fístula arteriovenosa, trauma, infección o condición de hipercoagulabilidad del paciente. Siguiente. Ya, gracias. Los pulmones, ¿cuáles son esas 4 condiciones artificiales o no fisiológicas que se crearon para poder operar el corazón? Buenos días. Buenos días. La revascularización, la circulación extracorpórea. Las condiciones, pero ¿qué es la circulación extracorpórea? Pues precisamente, o sea, tú con decirme circulación extracorpórea, hay varias modalidades. Está el ECMO, que se usa para los pacientes con deficiencia surfactante. Está el apoyo ventricular cuando un paciente hace paro y es candidato, o sea, es un paciente joven por una arritmia. Está también el soporte ventricular cuando hay disfunción. O sea, hay muchos apoyos de esto, pero específicamente en este paciente en que ustedes estuvieron, porque ustedes estuvieron al lado de los perfusionistas. Esto es tema de la clase de cirugía cardiovascular también. ¿Qué tipo de anestesia se le dio al paciente?
Se le dio anestesia intravenosa con propofol y remifentanilo. Y se le tenía un electroencefalograma colocado para ver el porcentaje. Ustedes le preguntaron al anestesiólogo exactamente qué tipo de anestesia le estaba dando él. Sí, doctor. Y nos dijo Porque que hay diferentes tipos de anestesia. Hay anestesia que es sedación solamente, hay anestesia epidural, hay anestesia raquídea, hay anestesia regional. ¿Qué tipo de anestesia se le dio a este paciente? Es la misma que se le da a un paciente normal sometido a una cirugía no cardíaca. Esa es otra pregunta de examen. ¿Ustedes dieron seguimiento a este paciente? ¿Este paciente presentó alguna complicación postoperatoria después? ¿Qué pacientes vieron en la consulta externa? Los que estuvieron en la consulta externa, porque esa parte creo que no la escuché muy bien. ¿Qué pacientes vieron allí? Bueno, como ahí se le desconectó, solamente vimos una paciente que ella iba a una cita de la revisión de su fístula arteriovenosa. Ajá. Realmente era una paciente femenina de 56 años con antecedente patológico personal de diabetes mellitus, hipertensión arterial de hace 15 años y enfermedad renal crónica, a quien se le realizó en agosto del 2022 una fístula arteriovenosa en el brazo izquierdo. Esta la utilizó por un corto periodo, ya que durante su uso se formaron trombos que impidieron seguir haciendo la diálisis por este medio, y la paciente volvió a utilizar el catéter venoso central hasta la fecha. Entonces ella fue a que le revisaran si ya puede volver a utilizar la fístula arteriovenosa, pero en la revisión, pues realmente todavía no está preparada para volver a usar la fístula. Entonces, en el plan de acción de la doctora fue seguir usando el catéter venoso central, seguir realizando ejercicios para la maduración, y pues ella le dio una cita para un mes. Bueno, y en el examen físico de la fístula, realmente en la inspección no se observó ningún edema, hematomas ni crecimientos de aneurisma. En la Pero la palpación fístula, siempre pero la fístula ¿está permeable o está 100% tapada? bueno, Sí está permeable. ¿Cómo se da cuenta usted que la fístula está permeable? ¿Qué le exploraría usted? ¿Cuál sería el examen físico? ¿Qué encontraría? No, supongo que por el flujo, cuando se oculta la fístula. Pero ¿cómo lo hace? Dígame usted. Dígame usted, ¿qué haría? La paciente, hago esto, tal, le palpo tal cosa. O sea, denme la secuencia. Lo que me dicen es muy vago. Las respuestas que me están dando son muy vagas, no demuestran un dominio de la materia. Cuando usted palpa una fístula, ¿qué tiene que encontrar? Si está permeable. Nadie sabe del grupo que pueda aportar. Realmente no los veo haciendo el esfuerzo. Se encuentra un tril o un frémito, porque cuando usted comunica una arteria, la fístula es comunicar una arteria con una vena, ¿verdad?
Y en la arteria hay una diferencia de presión. Cuando usted comunica una arteria con una vena, el flujo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es el flujo normal? ¿Cómo debe ser el flujo normalmente en los vasos sanguíneos, tanto arterial como venoso? El flujo debe ser laminar, pero entonces en la fístula... Debe ser un flujo laminar. Ese es el primer concepto que tienen que tener. Ahora, si usted comunica dos conductos de diferentes presiones y diferentes características, porque los conductos arteriales son diferentes a los venosos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué se va a generar? Un flujo turbulento, entonces. Se va a generar un flujo turbulento. Y como tal, ¿qué flujo turbulento ustedes encuentran en algún tipo de paciente? ¿Cuál sería un ejemplo clásico de flujo turbulento en un paciente con una enfermedad? Soplo. Sería un soplo. Usted oculta a un paciente que tiene una CIA o una CIB o una estenosis valvular o una insuficiencia valvular. Eso es un flujo turbulento. ¿Ve? Y entonces allí esa es la manifestación. Usted pone su mano y lo que va a sentir es esto es semiología, mire, no estamos en cirugía todavía. Si usted pone su mano sobre el pecho de un paciente que tiene un soplo, ¿qué va a sentir? El frémito. Él va a sentir un frémito, pero no entiendo por qué dudan. Ustedes lo saben, ¿por qué dudan? ¿Por qué demoran tanto para decirlo? Siente un frémito o un tril, es lo mismo, ¿no? Y si usted lo ausculta, entonces usted va a sentir un soplo. Y dependiendo del tiempo que se dé en el ciclo cardíaco, va a ser sistólico o diastólico o protomesosistólico, si es iniciando o un soplo continuo, porque hay una entidad que da un soplo continuo. ¿Saben cuál es esa? Bueno, hay varias, pero la clásica, que da un soplo continuo, tanto diastólico. El ducto arterioso. El ducto arterioso persistente da un soplo continuo que se llama ¿cómo? Soplo en maquinaria o soplo de Gibson y se oculta en la espalda. Entonces, eso es un flujo turbulento. Donde hay flujo turbulento, después hay posibilidad de que sea una bacteremia, porque hay otros pacientes, hay otros muchachos que fueron a ver, bueno, esta semana operé un caso la semana pasada operé un caso de una endocarditis, esta semana operé un caso de una disfunción de prótesis, un caso de una disección aórtica. Lastimosamente, pues no, creo que no entraron, digo que ya habían terminado ustedes su ciclo, pero esos casos donde hay bacteremia y hay un flujo turbulento, ahí en esas áreas puede originarse en el corazón, sobre todo una endocarditis. Volviendo al tema de la fístula, pues entonces esa es la forma, usted si no siente que no hay ningún frémito, que no hay ningún tril cuando usted palpa la fístula, entonces quiere decir que la fístula se ha tapado. ¿Cómo puede verificar cuál es el primer examen que usted utiliza para verificar si esa fístula se ha tapado? Solo tienen que haber conectado ahí los que comentado con la doctora ahí los que estuvieron en la consulta externa. Es el ultrasonido, es el diagnóstico por elección, el Doppler duplex es el diagnóstico por elección para descartar una obstrucción cuando está incipiente que puede resolverse de forma endovascular, dilatando ya sea la arteria por la vena o colocándole un injerto intravenoso para mantener la fístula permeable, ¿no? Y así se tapa, pareciera que es el caso que ustedes están presentando, entonces hay que seguirla dializando por el catéter
tunelizados, que no es lo mejor porque los catéteres son cuerpos extraños que tienden a obstruir a la larga las venas. Ese no es el mejor manejo de estos pacientes, sobre todo si es un paciente joven, lo que uno quiere es mantenerlo con la posibilidad de dializarlo para ver si es candidato a lo que sería la solución del problema, que es el trasplante renal. ¿Cuántos tipos de enfermedad renal ustedes conocen según los estadios? 5 estadios. 5 estadios. ¿Y estos pacientes en qué estadio están? En el 5. Exactamente, está en el 5. El 5 no dice nada. Usted tiene que definir el 5. Significa que está en una insuficiencia renal crónica terminal. O sea que estos pacientes no van a revertir, sino que ya este paciente, ya los riñones están dañados. Y si usted no dializa a este paciente, lo condena a muerte. ¿Cuántas veces se dializan estos pacientes? Generalmente es lo aconsejado por la organización internacional, las organizaciones internacionales de nefrología. 3 veces por semana. 3 veces por semana deben mínimo dializarse, si no, no es una diálisis de calidad, porque a veces se dializan una vez a la semana o 2 veces, eso no sirve para nada. El paciente poco a poco se va quedando, se va deteriorando, más si no lo hace 3 veces, es la diálisis adecuada. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia? Insuficiencia renal crónica terminal en Panamá y en el resto del mundo. Hipertensión y diabetes. Y diabetes. Hipertensión arterial y diabetes. Las dos son situaciones que usted puede controlar y que si estos pacientes se sometieran a un control adecuado de su hipertensión arterial y de su diabetes, no cayeran en una hipertensión, en una insuficiencia renal crónica terminal, porque ya cuando caen ahí, casi todo se ha perdido, ¿verdad? Hablamos de las complicaciones, primero hablamos de las condiciones artificiales que se crean, todo eso está en sus clases, ustedes no revisaron las clases de cirugía cardíaca. Las condiciones artificiales que se crean son las que ustedes vieron ahí, que los perfusionistas estaban realizando. Primero, cuando usted conecta el circuito arterial y el circuito venoso a la máquina de circulación extracorpórea, la primera condición es hemodilución. La hemodilución es porque no es lo mismo que circule agua por ese circuito que ustedes vieron que circule sangre. ¿Cuál es más difícil que circule, el agua o la sangre? Ustedes vieron que al principio ellos empezaron a cebar el circuito con solución salina, ¿verdad? Pero ya cuando ingresa la sangre al circuito, ¿qué pasa? Tiene riesgo de que se coagule la sangre dentro del circuito. Bueno, eso es una, pero si nosotros hablamos de flujo laminar, ¿dónde hay más flujo laminar? ¿Dónde circula el agua o donde circula la sangre? El agua tiene más flujo laminar. Obviamente. ¿Por qué razón? Porque el agua no lleva componentes sanguíneos. Si usted agarra ¿qué pasa? ¿Qué es el hematocrito? Fíjate que no estamos hablando de cirugía, estamos hablando de cosas que ya ustedes dominan y que deben contestar rápidamente. ¿Qué es el hematocrito?
El hematocrito es la cantidad de células sanguíneas, el porcentaje de células sanguíneas en relación a el plasma, ¿no? Y ustedes con un proceso que ustedes debieron haber hecho, no sé si lo siguen haciendo. Yo lo hice cuando estaba en mi laboratorio. Nos ponían a centrifugar la sangre y ustedes veían que después de centrifugar la sangre, usted obtenía dos elementos. Uno que es el sedimento, que son los glóbulos rojos, o los glóbulos blancos, glóbulos rojos, y el otro que es el plasma, que es el suero. El suero se acerca mucho al agua, pero cuando usted mezcla ambos, entonces va a tener una sustancia que tiene algo que se llama, ¿cómo se llama eso? En las diferentes sustancias, lo tienen los aceites, y los expertos en aceite no es lo mismo colocarle un aceite pesado que un aceite liviano a un auto. Hay autos que usan aceite pesado, otros que usan aceite liviano. ¿Cómo se llama eso? Eso lo dieron todos ustedes en bioquímica. A ver, ¿quién sabe? Viscosidad. Eso se llama viscosidad, pero es que, pues bueno, si siguen contestando así tan lento, nos vamos ahí a la 1 de la tarde. Eso se llama viscosidad de la sangre. El hematocrito es la viscosidad que tiene la sangre. ¿Ok? Y para que nosotros podamos, una de las condiciones es la hemodilución, porque al hemodiluir la sangre, si usted tiene un hematocrito, usted tiene una hemoglobina de 13 o entre 13 y 15, bueno, usted va a tener un hematocrito entre 35 y 45%. Entonces, eso va a tener una mayor viscosidad, es decir, va a ser más difícil que circule por toda esa tubuladura, ¿verdad? Entonces, el primer principio, pregunta de examen, es hemodilución. Y ellos tratan de ir a un hematocrito, disminuir el hematocrito entre 28 a 25%. Claro, ellos después que termina la circulación van a retornar eso, van a ultrafiltrar al paciente para regresarlo al hematocrito normal. Pero durante la circulación extracorpórea es más fácil hemodiluido. ¿Cuál sería el siguiente componente necesario para la circulación extracorpórea que lo acaba de decir alguien por ahí? Alguien lo acaba de decir, para que la sangre no se coagule. Anticoagulación. La sangre no se coagule, quiere decir que el segundo elemento sería anticoagulación. Entonces, ¿cuál fue la dosis de heparina sódica que se aplica al paciente? Los que estuvieron ahí debieron haberlo preguntado. ¿Qué dosis? ¿Cuál es la dosis terapéutica de heparina? Un paciente que tiene una trombosis venosa profunda o tiene un embolismo pulmonar. Y bueno, ustedes creo que no dan terapéutica, antes sí daban terapéutica porque yo lo recibía en el 11, ahora bajaron al 12. Al 10, perdón, lo que no me gusta porque entonces no han dado terapéutica. La dosis terapéutica de la heparina sódica es 1 miligramo por kilo de peso. Y allí se da una dosis casi de envenenamiento, porque es una condición artificial. ¿Quién sabe qué dosis se da allí se le dio al paciente? Se le da el triple. Se le da el triple, 3 miligramos por kilo de peso. ¿Ok? Para poder, ¿cuál fue el monitoreo que se hacía de la presión? ¿Qué aparato se usaba para monitorizar, perdón, la anticoagulación? Se usó el ACT, que es las siglas de tiempo de coagulación activado. Debieron haberlo visto. Lo que pasa es que ustedes tienen que tener de estar anotando y viendo cada uno de los detalles, porque si no, entonces pierden la oportunidad, pocas van a tener de ver ciertos casos, entonces tienen que aprovecharlo al máximo.
Hay un aparatito ahí que ellos metían un cartucho, le sacaban sangre al paciente y medían el tiempo de coagulación activado. De tarea les dejo cuánto es el tiempo de articulación normal y cuánto hay que llegar para que la sangre no se coagule en una tubuladura. Ustedes vieron, la sangre de ese paciente tiene que pasar por unos tubos muy, muy pequeños, ¿verdad? Todo el componente sanguíneo tiene que pasar por allí. Y una de las situaciones que ocurre, bueno, es que se puede coagular. Por eso es que tenemos que dar 3 miligramos por kilo y elevar el tiempo de coagulación activado a 3 o 4 veces más de lo normal. Al circular, ¿qué pasa cuando la sangre, qué es la sangre? Un fluido. Es solo un fluido. ¿Qué es para ustedes la sangre? Ya ustedes lo han estudiado en las diferentes enfermedades. Tejido. La sangre es un tejido. Es un tejido compuesto por el líquido, por células que producen hormonas, que producen elementos para la defensa del cuerpo, elementos para la coagulación. O sea, es un tejido completo. Entonces, todo ese tejido completo tiene que ir por toda esa tubuladura. ¿Y qué piensan ustedes que van a desencadenar el contacto de esas células, sobre todo las células blancas, con ese tejido, con esa tubuladura? Se desencadena una gran respuesta inflamatoria porque lo reconocen como un cuerpo extraño. Quiere decir que durante las horas que está en circulación la sangre, toda la sangre del paciente por esa tubuladura, lo que se va a tener es que empieza a desencadenarse la cascada del complemento, empiezan a liberarse factores alergénicos porque están detectando, por más biocompatible que sean, eso que es pues polivinilo, polietileno, ese plástico, siempre se desencadena. Entonces nosotros sabemos que después que termina la circulación extracorpórea, el paciente va a tener una reacción inflamatoria. A veces se usan corticoides para disminuirla, pero sabemos que eso va a ser parte de las complicaciones postoperatorias del paciente. Ahora hablamos de hemodilución, hablamos de anticoagulación. ¿Qué otra condición vieron ustedes que es necesario en ese paciente para poder operar? Sobre todo esa cirugía fue una cirugía larga. El doctor terminó poniéndole 4 bypasses. Empezaron a las 9 de la mañana y terminaron a las 4 de la tarde. Otra condición es, a ver, dígame. No sé si detener el corazón con cardioplegia viene siendo una condición. Esa es una, vamos a hablar ahora de la última que vamos a hablar, pero antes de eso, ustedes mismos me la van a decir, ustedes dieron el BLS. Cuando un paciente hace un arresto cardíaco, ya sea que el paciente tiene una enfermedad del corazón y de repente el paciente cae porque hizo una fibrilación ventricular, la fibrilación ventricular, ¿qué es ¿cómo lo dicen ahí el BLS? Tiene un nombre. Porque hay momentos en que el paciente tiene arresto cardíaco y no encuentra usted pulso. Una de esas condiciones es la fibrilación ventricular, ¿verdad? El paciente está en un ritmo tan deleterio que usted no le encuentra pulso, le toca pulso y no tiene pulso, el paciente está fibrilando, no es una contracción efectiva. Entonces,
ese paciente que hace eso y usted lo ve en paro presenciado, como ya vieron sus clases de BLS, es lo mismo que ese paciente haga un paro aquí en Panamá. Yo ahora mismo estoy acá en un área con un sol radiante y de la temperatura que afuera debe ser como rondando los 30 a 32 grados centígrados. O es lo mismo que un paciente lo haga en Estados Unidos, ahora que hay una nevada allá a menos 5 grados centígrados. ¿Funciona lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién sabe? ¿Quién se atreve a contestar? La temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Cuánto tiempo le dijeron a ustedes que si el paciente no recibe un masaje cardíaco, el paciente tiene muerte cerebral? Bueno, esos son conceptos básicos, eso lo deben saber. Usted se tapa la nariz, ¿cuánto tiempo puede, usted que contestó, doctora? Usted se tapa la nariz, ¿cuánto tiempo aguanta? 1 minuto. Sí, bueno, probablemente yo aguanto menos. Antes sí aguantaba 3, 4 minutos. Hay gente que aguanta, pero el cerebro es lo importante. ¿Cuánto aguanta el cerebro sin oxígeno? 5 minutos, si no me equivoco. Aproximadamente, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué fenómenos se producen? Bueno, se acumula el CO2 que va produciendo una narcolepsia y el paciente puede seguir aguantando, pero hay un momento en que se desmaya, ¿verdad? Y si sigue el CO2, entonces entonces eso sí causa pues la anoxia cerebral y la muerte cerebral. Pero eso mismo ocurre en un paciente que hizo un paro en una avalancha allá arriba en Canadá. No por la protección de la temperatura. La temperatura hace que aquí sí sean 5 minutos, pero allá cuando entran los rescatistas y ven que las personas están congeladas por la nieve, entonces tienen un periodo más largo en la que pueden resucitar ese paciente, porque el paciente está en hipotermia. ¿Y qué pasa cuando hay hipotermia? Los Disminuye el vasos metabolismo basal. Disminuye el metabolismo basal. ¿Qué pasa con la curva de disociación de la hemoglobina? No hemos hablado nada de cirugía todavía. Debería disminuir y se desprende más rápido el oxígeno de los glóbulos rojos. Ajá, pero eso tiene un desplazamiento, doctor, hacia Es la un derecha. desplazamiento hacia la izquierda. Ok, entonces al disminuir porque hay varios factores que lo afectan, el pH, la temperatura. Entonces, cuando usted tiene una temperatura baja, el oxígeno, ¿qué hace? Disminuye el metabolismo basal y la hemoglobina lo que hace es que retiene más oxígeno porque no es necesario que suelte oxígeno, contrario a cuando usted tiene acidosis o cuando tiene la temperatura más alta, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento fisiológico lo usamos nosotros porque cuando nosotros bajamos la temperatura, que de hecho lo hacemos ahí, ellos tienen un intercambiador de calor, yo se lo señalé. Entonces, ese intercambiador de calor lo que hace es bajar la temperatura del paciente, disminuir el metabolismo basal del paciente, y esa sería la tercera condición por la cual usted puede operar el corazón. Hemodilución,
anticoagulación, hipotermia. Y la cuarta ya la dijo el doctor por ahí, el arresto cardíaco. ¿Cómo se produce el arresto cardíaco, doctor? El que lo mencionó. La cardioplegia. ¿Qué es la cardioplegia o cardioplegia? Decimos, se puede decir de las dos formas. Y se puede escribir con G y con J. Esa es una palabra como viene medio anglicismo. Se puede decir acentuar de las dos maneras y escribir con G o con J. A ver, ¿qué es la cardioplegia? Detener el corazón. ¿Y cómo lo detiene? Utilizan potasio, si no me equivoco. ¿Por qué se utiliza el potasio? ¿Quién sabe? ¿Qué iones pueden parar el corazón? Potasio y calcio. Potasio y calcio. Ustedes saben lo que es la ecuación de electroneutralidad. Todo eso es bioquímica. La ecuación de electroneutralidad es precisamente eso, el equilibrio que existe en el cuerpo. Entonces, de un lado, el numerador va a tener todo lo que es antagonista en el denominador y en el numerador. El potasio está de un lado y el calcio está de otro lado. Son iones antagonistas, ¿verdad? Entonces, el oxidrilo están de un lado y el hidrógeno está de otro lado. Y así otros iones. Pero al final es una ecuación de electroneutralidad. Por ejemplo, usted tiene una intoxicación por potasio. ¿Cuándo puede tener una intoxicación por potasio? Acabamos de hablar sobre un paciente de eso. Falla renal crónica. ¿Ah? Falla renal. Exactamente. Ese paciente, si no se dializa, se va a subir el potasio y el paciente va a morir de un arresto cardíaco por hipercalemia o hipercalemia o hiperpotasemia, que es el mismo término, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuando está alto el potasio y alto el calcio en cuanto al paro cardíaco? Es diferente. Bueno, cuando el potasio está alto, hay electrocardiográficamente puede haber aumento de la onda T. Hay ondas T picudas. Uh-huh. Sí, Y todo eso bueno, es cierto. Pero ¿cuál es la diferencia en el corazón? Eso es lo que tú ves en el electro. Pero ¿qué pasa en el corazón? Tú tienes un corazón de un ratón en un plato Petri, pones potasio a altas concentraciones, ¿qué va a pasar? El una corazón está fibrilación latiendo. ventricular. Si pones la cantidad adecuada, simplemente el paciente para sin fibrilar. De hecho, es lo que nosotros hacemos con el potasio. Pero si ponemos calcio, lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Quién sabe? Con el potasio, el corazón para en diástole. Con el calcio, el corazón para en sístole. Ese es un principio básico. Porque usted, el ventrículo, el corazón tiene el miocardio. El miocardio es un músculo. Y es el mismo concepto de la sarcómera, de los puentes de actina y miosina. Entonces, usted cuando pone, acuérdese del concepto de los canales del calcio. Usted pone calcio para mejorar la contractibilidad muchas veces en los pacientes, ¿verdad? Entonces, el calcio produce acortamiento de la sarcómera, mientras que el potasio lo que hace es la relajación. Entonces, eso es beneficioso, no usamos el calcio. Si usamos el calcio para parar, ¿qué pasa? Se va a gastar más ATP y nosotros lo que elevamos es el metabolismo del corazón, lo que tenemos es bajarlo y por eso usamos el potasio. Pregunta de examen, ¿en qué dosis se usa? 30 equivalentes por litro, que es la misma dosis que usa para
cómo matan a los pacientes que están condenados a muerte en Estados Unidos o en los países que tienen la pena de muerte. Bueno, en Estados Unidos, hay otros países que lo siguen ahorcando. ¿Quién sabe? La inyección letal. ¿Y qué consiste la inyección letal? En cloruro de potasio, casualmente, ¿no? Te le dan un sedante para que él no sienta, porque eso debe ser muy incómodo, que se te pare el corazón y tú estás despierto. Le dan un sedante y después le aplican el cloruro de potasio a alta concentración, el corazón para. Esa es la inyección letal. Bueno, esos son los 4 conceptos que permiten que nosotros operemos. Yo espero que habérselo explicado de esta manera, donde nos hemos tomado un tiempo bastante largo, es para que no se les olvide. Hipotermia, hemodilución, anticoagulación y arresto cardíaco. El corazón se dice que para poder operarlo y tener el metabolismo basal lo más bajo posible tiene que estar a menos de 4 grados centígrados. Por eso también echamos una solución fría, si se dieron cuenta, o el doctor lo hizo. Y el pH tiene que ser un pH alcalino, que todo eso produce disminución del metabolismo basal. Eso es adicional. Hay veces que se mide el pH, se pone un electrodo ahí en el corazón para ver si de verdad está en el pH alcalino, porque todo eso, acuérdense lo que hablamos de la curva de disociación de la hemoglobina, el pH, el oxígeno y el CO2 son variables que hacen que el oxígeno no se libere porque ha bajado el metabolismo basal del cuerpo. Y las complicaciones que hablamos vienen derivadas de todo lo que eso que estamos hablando. Obviamente las primeras complicaciones son arritmia, sangrado, porque estamos dándole 50 puñaladas al corazón, ¿verdad? Pero hay complicaciones derivadas de todas esas cosas artificiales que hacemos. Por ejemplo, dijimos que anticoagulamos al paciente. Bueno, si el paciente no lo hemos revertido, ¿con qué se revierte la anticoagulación? ¿Cuál es el antídoto de la heparina? La vitamina K. Vitamina K. No. La vitamina K es el antídoto Protamina. de los anticoagulantes, la warfarina, los anticoagulantes cumarínicos. La protamina, el sulfato de protamina es el antídoto de la heparina. Entonces se revierte la misma cantidad que se le puso heparina, se revierte para que el paciente no presente sangrado postoperatorio. Otra complicación, pues del paciente, realizamos hipotermia. Bueno, que el paciente presente hipotermia postoperatoria, así que se trata de revertir. Tienen una manta térmica, tanto por abajo, por arriba, la debieron haber visto, para revertir la condición de hipotermia. Le dije que lo ultrafiltran para que de nuevo vuelva su hematocrito normal. A veces es necesario transfundirlo. Y el asunto del potasio, bueno, eso se va lavando poco a poco, pero sabemos que hay que tomarle los electrolitos al paciente posteriormente, porque se le dio potasio para que el paciente no haga arritmias por la cardioplegia que se le puso. Y la última, bueno, sí, hemodilución, anticoagulación, hipotermia y los electrolitos, los hidroelectrolitos. El paciente, cuando sale de bomba, usted va a ver que orina como si fuera un caballo. El paciente orina exageradamente las primeras horas, porque todo eso es la cascada del complemento, y esa es una respuesta del cuerpo de que el paciente orine para lavar todo lo que él considera que fue una agresión, un insulto antigénico. Pero esa es la fase primera, que es la fase de diuresis.
Y en esa fase sabemos que tenemos que reponerle no en base a cristaloides, sino en base a coloides, para que no siga la pérdida de electrolitos. Bueno, básicamente eso es con respecto a ese caso. El paciente de sala, que vieron en sala, ¿cuál era? No recuerdo muy bien. Fue el paciente que le habían hecho una laparotomía explorativa y que después que también tenía un derrame pleural izquierdo. Ah, el de coloproctología. Ajá, que él tenía un pleurovac. Ah, ok. Bueno, acuérdense que ustedes tienen que ser duchos en el manejo del pleurovac, en la colocación de los tubos pleurales. No vamos a repetir eso porque lo hemos dicho en otros talleres, pero esa era la idea de que ustedes vieran cuál es el manejo, qué es cuánto es el drenaje mínimo que tiene que tener el paciente para poder retirar el tubo, qué es lo que es la oscilación de la columna, qué es lo que es el sello de agua, qué es lo que es las características del líquido drenado. Vimos que ese era ya cetrino, así que, porque ya, y la imagen radiográfica, obviamente, ¿no? Bueno, está muy bien. El siguiente grupo sería entonces. Ya es el grupo 9, ¿no? Sí, el último. El grupo 9, muy bien. El grupo 9 hizo, bueno, debe ser una excelente presentación porque estuvieron ahí en la clínica y vi que después que yo me tuve que ir, siguieron los médicos ahí de la clínica dándole docencia. Adelante, doctora. ¿Cómo es que es su nombre, doctora? Hilda Vázquez. Adelante, doctora Vázquez, la escuchamos. Buenos días, hoy con mi grupo les vamos a presentar el webinar sobre enfermedad arterial periférica. Siguiente diapositiva. Primero que todo, la enfermedad arterial periférica es una afectación de la circulación arterial que se da no únicamente, pero sí sobre todo a nivel de los miembros inferiores, y su prevalencia va aumentando conforme avanza la edad. La importancia de diagnosticarla está no solo por el riesgo que tienen algunos pacientes de perder la extremidad, sino por el peligro que tienen de presentar ciertas complicaciones cardiovasculares graves. Siguiente diapositiva. Ok, la enfermedad arterial periférica es un trastorno clínico en el que se presenta estenosis u oclusión de la aorta torácica o abdominal o de las arterias de las extremidades. Y la etiología es variada, ya que podríamos tener etiología que cursa con un cuadro agudo como trombosis, embolismo, aneurismas, trauma, o que cursen con un cuadro crónico como sería aterosclerosis, síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea o la trombovasculitis obliterante. Siguiente diapositiva. Las manifestaciones más frecuentes serían la claudicación intermitente, en la que el paciente va a tener dolor que se presenta cuando hace esfuerzo o ejercicio y se alivia al momento del reposo, pero si la enfermedad avanza, esto podría cambiar y también presentarse en el reposo. También podría presentar palidez, parestesia, parálisis, disminución de los pulsos, ausencia de los mismos y sensación de frialdad. Algo importante también es que la clínica puede variar dependiendo del área donde se encuentre la lesión. Por ejemplo, si tenemos una lesión a nivel aortoiliaco, la clínica será de claudicación glúteo, muslo, gemelar, y también podría presentar el síndrome de Leviche, en el que hay impotencia en el varón. Si la lesión la tenemos a nivel femoropopliteo, sería una claudicación gemelar, o también se podría presentar claudicación plantar. Y si la lesión estuviera a nivel infrapopliteo, la claudicación sería plantar.
Siguiente diapositiva. Buenos días. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de enfermedad arterial periférica. Aquí utilizamos la clasificación de Lerechit-Fontaine, que consta de 4 grados. El grado 1 es donde existe la lesión arterial, pero el paciente permanece asintomático. El grado 2 tenemos el 2A, que es la claudicación a más de unos 150 metros, y el 2B, que es la claudicación a menos de 150 metros. El grado 3, el paciente presenta dolor en reposo, y el grado 4 existen lesiones tisulares ya tipo gangrena. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo. En los factores de riesgo tenemos el sexo. La prevalencia de enfermedad arterial periférica, tanto asintomática como sintomática, es mayor en varones que en mujeres, sobre todo en población más joven, ya que en edades muy avanzadas prácticamente no se alcanzan diferencias entre ambos grupos. Además, la prevalencia en los varones es mayor en los grados que afectan, es mayor, el grado de afectación es más severo y puede llegar a isquemia crítica. Otro factor de riesgo es la edad, es el principal marcador de riesgo de enfermedad arterial periférica, y se estima que la prevalencia de claudicación intermitente en el grupo es de los que tienen entre 60 y 65 años, y sin embargo, en la población 10 años mayor, o sea, 70 y 75 años, la prevalencia se incrementa hasta alcanzar un 70%. Tenemos factor de riesgo del tabaco. Aquí el abandono del tabaco se ha acompañado de una reducción en el riesgo de padecer de enfermedad arterial periférica. Y se ha comprobado que aunque el riesgo de experimentar esta enfermedad en fumadores es 7 veces mayor que en los no fumadores. La diabetes es un factor de riesgo no solo cualitativo, sino que también cuantitativo, ya que por cada aumento, digamos que de 1% de la hemoglobina glucosilada, se produce un incremento del 25% en el riesgo de padecer enfermedad arterial periférica. La hipertensión, su importancia como factor de riesgo es inferior a la diabetes o el tabaquismo, pero no obstante se considera que el riesgo de la enfermedad arterial periférica es el doble en los pacientes hipertensos que en los controlados. Refiriéndonos a la dislipemia, son factores de riesgo independientes para el desarrollo de enfermedad arterial periférica, como lo que es el colesterol total, el LDL, los triglicéridos y la lipoproteína. Se ha comprobado que el tratamiento de la hiperlipidemia reduce la progresión de la enfermedad arterial periférica y el desarrollo de una isquemia crítica. Y bueno, la hiperhomocisteinemia. Como complicaciones, tenemos la isquemia crítica de extremidades. En esta afectación, una lesión o una infección provoca la muerte de los tejidos. Y los síntomas incluyen llagas abiertas que no se curan en las extremidades, y pues el tratamiento puede incluir lo que es la amputación de la extremidad afectada. Y el accidente cerebrovascular y ataque cardíaco, la acumulación de placas en arterias, también puede afectar lo que son los vasos sanguíneos del corazón y del cerebro. Siguiente, por favor. Bueno, en los diagnósticos diferenciales podemos ver diagnósticos diferenciales de tipo neurológico, como es la estenosis del canal espinal, la neuropatía periférica, el síndrome de la pierna inquieta, dolor del nervio periférico, o sea, puede ser una hernia del disco que comprime el nervio ciático, como representaciones de etiología musculoesquelética. Tenemos entonces la artrosis de cadera o rodilla, síndrome compartimental crónico y contractura muscular. Y como etiología vascular tenemos trombosis venosa profunda e insuficiencia venosa. En la exploración física tenemos que es el primer paso para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica, ya que nos puede proporcionar información valiosa sobre cómo se encuentra la salud vascular del paciente. Primero se comienza con una evaluación
visual de la piel, donde buscamos signos como cambios de coloración, ya sea enrojecimiento, cianosis, palidez. También podemos buscar ausencia de vello, observar cómo se encuentra el estado de las uñas, así como presencia de lesiones superficiales, como varicosidades, placas cutáneas rojizas y ulceraciones. Durante la palpación, evaluamos si hay presencia de edema, cambios en la temperatura y, muy importante, evaluación de los pulsos arteriales periféricos, donde se determinan si estos están presentes, ausentes, si están aumentados o disminuidos con respecto al lado contralateral. En nuestro taller, entre los pulsos que nosotros exploramos están el carotidio, braquial, radial, cubital, el de la aorta abdominal, femoral, popliteo y tibial anterior y tibial posterior. Siguiente. En el índice tobillo braquial vamos a tener que es un método simple y preciso que nos puede servir de indicador de cómo se encuentra el grado de isquemia que se puede presentar el paciente. En para su cálculo, se determina la presión sistólica en las arterias braquiales y en las tibiales anterior y posterior del pie. Posteriormente vamos a obtener el índice al dividir la presión arterial sistólica máxima en la extremidad inferior por la mayor de las dos arterias braquiales. En cuanto a los resultados, vamos a tener que se interpretan como se muestra en la tablita que presentamos en la diapositiva, en donde un índice mayor a 1.30 indica calcificación arterial, donde no se puede comprimir bien la arteria, por lo que la prueba no es aplicable, sobre todo en pacientes con artropatía diabética, con insuficiencia renal y los que reciben hemodiálisis. Del 1 a 1.30 se considera normal, de 0.90 a 1 es una enfermedad mínima o leve, de 0.50 a 90 ya es una enfermedad moderada, donde ya hay cierto rango de claudicación. De 0.30 a 50 ya se considera enfermedad severa y menor a 0.30 una enfermedad crítica. Siguiente. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre lo que son los estudios diagnósticos para diagnosticar lo que es la enfermedad arterial periférica. Primero que todo, vamos a tener lo que es la ultrasonografía dúplex, que en este caso, la ecografía dúplex, podemos saber que va a ser la primera prueba de cribado y diagnóstico vasculares. En esta ecografía dúplex va a incluir lo que es la ecografía en modo Doppler de onda pulsada y Doppler a color. Y esto para poder detectar y localizar las lesiones vasculares y así, mediante esto, poder cuantificar su alcance y su gravedad a partir de los criterios. Ok, como vemos en la imagen superior, vemos cómo se utiliza en distintas partes del cuerpo, pero la exploración se realiza principalmente a nivel de 3 niveles. El primero, uno a nivel de las arterias tibiales anterior y posterior. Luego también se va a utilizar otro a nivel de la arteria poplitea, y por último a nivel de la arteria femoral común. En la imagen de abajo vamos a poder ver cómo se ve en este caso, vemos la arteria femoral común, vemos la safena mayor y vemos también la vena femoral común, que eso es lo que vamos a observar cuando estamos a nivel femoral. Como segundo examen también vamos a tener lo que es la angiografía por sustracción digital, que en este caso es un estudio que ya no se utiliza tanto, sino que se consideraba en un tiempo atrás el estándar de referencia en imagen vascular, pero debido a su naturaleza invasiva de este examen y el riesgo a las complicaciones que llevaba, se ha reemplazado por otros métodos menos invasivos para diagnosticar esta enfermedad. De tercero también tenemos lo que es la angiotonografía por tomografía computarizada. Este examen ha logrado reducir los tiempos de los exámenes y los artefactos de la respiración y movimiento, y permiten
gran manera poder visualizar lo que es los órganos y también los vasos sanguíneos. Tiene grandes ventajas como la posibilidad de adquirir imágenes de manera rápida y no invasiva, y tiene gran capacidad para hacer reconstrucciones de 3D. Como limitantes, bueno, aquí vemos que en Panamá pues las citas demoran mucho y no es tan accesible lo que es la angiotomografía. Y también tiene inconvenientes en la ausencia de datos funcionales y hemodinámicos. Y como último, también vamos a tener lo que es la angiografía por resonancia magnética. Esta principalmente se va a usar para la visualización de las arterias periféricas mediante contraste y sin contraste, y es una alternativa valiosa para utilizar en pacientes que presenten condiciones leves a moderados. Cabe resaltar que no necesita contraste iodado y tiene una mayor resolución que la tomografía computarizada en los tejidos blandos. Pero a diferencia de esta, en cuanto a los artefactos de movimiento, son más frecuentes, y entre las contraindicaciones que tiene se incluye lo que es el uso de marcapasos y desfibriladores automáticos, exceptuando el caso de marcapasos, DAI y derivaciones compatibles de la resonancia magnética. ¿Qué es isquemia aguda? La isquemia aguda es la supresión brusca del aporte sanguíneo a un determinado territorio como consecuencia de la obstrucción del flujo sanguíneo en una o más arterias. Dentro de la isquemia aguda se distinguen dos entidades. Está la trombosis y la embolia. La causa más frecuente de isquemia aguda consiste en trombosis arterial aguda, embolia o traumatismos arteriales. En la trombosis arterial aguda hay una obstrucción del vaso sanguíneo por un coágulo formado en el mismo lugar en el que se produce la obstrucción, debido fundamentalmente a la afección arteriosclerótica de su pared. En la embolia es la obstrucción brusca de un vaso, generalmente que está sano, por un coágulo que está formado desde otro lugar, que ha sido arrastrado hasta allí por la corriente sanguínea. Y los traumatismos arteriales, que pueden provocar la isquemia del territorio afectado porque sea que el vaso haya sido lesionado y es el que aporta la sangre necesaria. Los casos clínicos. Bueno, con respecto al caso clínico, tenemos un paciente que acude al servicio de urgencias por claudicación intermitente bilateral en ambos miembros inferiores, diagnosticado hace 5 años con enfermedad de la periférica. No estoy oyendo bien, como que se corta, Doc. ¿Se corta? Sí, sí. Dale de nuevo, ahorita sí te oí bien. Ok. Paciente acude al servicio de urgencias por claudicación intermitente bilateral, diagnosticado hace 5 años con enfermedad arterial periférica. Ingresa esta vez al cuarto de urgencias por dolor consistivo en ambas piernas, en los músculos gemelos, originados al caminar más de 140 metros y que cesan con el reposo. Menciona también que hace aproximadamente 6 meses presenta ardor persistente en ambas plantas del pie en cualquier momento del día y un leve adormecimiento en los dedos del pie derecho. No tiene úlceras, no tiene edemas ni otras lesiones. En el servicio se le realizan las siguientes pruebas: índice tobillo-brazo, ecografía del miembro inferior izquierdo y análisis por ultrasonido. Ajá. El signo más característico que tiene este paciente es la alteración, en el examen físico, perdón. En el examen físico tenemos temperatura de 37 grados Celsius, frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 ciclos por minuto, presión arterial de 150 a 90 milímetros por mercurio, y al examen lo que encontramos es el cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos ni galopes, ausencia del choque de punta, sin lesiones. Tenemos una cicatriz por cirugía de bypass realizada en el muslo izquierdo, varices en ambos miembros inferiores, pálidos, estos se encuentran pálidos, sin atrofia, llenado capilar menor de 2 segundos en ambos. El pulso popliteo del miembro inferior izquierdo es imperceptible, el pulso tibial derecho es 63, la presión izquierdo 55, temperatura disminuida en ambos miembros, de
desde pequeños y función motora conservada sin datos de edema y ulceración. El signo más característico, ahora sí, de este paciente, lo que tenemos es alteración o desaparición del pulso popliteo del miembro inferior izquierdo y los tibial posterior y pede. Los hallazgos de este paciente del ecodoppler son sugestivos de ateromatosis difusa de la arteria femoral superficial. Tiene el injerto que le hicieron en el bypass femoral, femoral, perdón, subocluido, ausencia de flujo tibial posterior en la tibial posterior derecha y son sugestivos de insuficiencia arterial periférica crónica. Como vimos en la historia de este paciente, tiene todos los factores, incluyendo los laboratorios, estudios para escoger como diagnóstico de trabajo la enfermedad arterial periférica. Entonces, este paciente, si no se trata adecuadamente, puede evolucionar de su primer síntoma, que fue la claudicación intermitente, a un dolor en reposo, úlcera y gangrena. Siguiente. Siguiente. El abordaje terapéutico de los pacientes con enfermedad arterial periférica incluye dos aspectos. Primero es tratar los síntomas específicos de cualquier localización y el riesgo asociado con la localización específica. El segundo aspecto con estos pacientes se relaciona con su riesgo aumentado de sufrir cualquier tipo de evento cardiovascular. Es fundamental realizar una prevención cardiovascular general y la atención debe ser multidisciplinaria. El tratamiento médico óptico incluye el control de los factores de riesgo cardiovasculares con tratamiento farmacológico adecuado y la instauración de medidas no farmacológicas como abandono del tabaco, dieta saludable, pérdida de peso y ejercicio regular. El tratamiento farmacológico debe incluir fármacos antihipertensivos y polipremiantes antitrombóticos. Y en pacientes diabéticos se debe realizar un control óptimo de la glucemia tal como está recomendado. Siguiente. Si los cambios en el estilo de vida y los programas de ejercicio y los medicamentos no funcionan lo suficientemente bien, el médico podrá recomendar que se le realicen procedimientos médicos o de cirugía. Siguiente. En esta diapositiva, podemos observar los procedimientos que se puede realizar. En el primero de la imagen de la izquierda encontramos la angioplastía. Este es un procedimiento para abrir las arterias estrechadas o obstruidas. El médico puede inflar un balón, que es un pequeño globo, en la arteria para aplanar la placa. Y en ocasiones el globo está cubierto con un medicamento para ayudar a la cicatrización de la arteria. Posiblemente el médico también inserte una pequeña malla tubular denominada endoprótesis o stent para reducir las probabilidades que la arteria tenga de obstruirse nuevamente. La imagen muestra los 3 pasos del procedimiento de la angioplastía. La primera figura muestra el globo y el stent que se insertan en la arteria. La imagen del centro muestra el momento en que se infla el globo y la arteria comienza a expandirse. Y la tercera muestra la arteria después de que se retira el globo y el stent queda implantado para mantener el vaso abierto. La siguiente es la cirugía de revascularización. Se puede utilizar para tratar el dolor intenso, cicatrizar las heridas o salvar un pie o una pierna dañada cuando es poco probable que la angioplastía tenga efecto. Este procedimiento, el cirujano utiliza una porción de otro vaso sanguíneo del cuerpo o un vaso artificial para crear una nueva vía de soporte a la arteria obstruida en la pierna. En la imagen, la primera, muestra una pierna con una arteria obstruida. La imagen del centro muestra al médico que realiza un corte en la pierna para eliminar la sección de la arteria que está obstruida, y la tercera imagen muestra cuando el médico abre la pierna en otro sitio para obtener un segmento de la vena sana. Y en la imagen del centro y la inferior del lado derecho, la parte obstruida de la arteria se reemplaza por el segmento sano de una vena. Siguiente. Muy bien, en cuanto a las estaciones, el día del taller se hicieron varias estaciones en las que se utilizaban tanto medidas de examinación y estudios imagenológicos, específicamente el ultrasonido. Viendo la estación 1, que fue la toma de pulsos y determinación del índice brazo-tobillo, esto es importante, como ya mencionaron mis compañeros,
porque el sistema arterial puede verse afectado a lo largo de la longitud en el cuerpo. Entonces, la sintomatología de la insuficiencia arterial periférica va a estar localizada anatómicamente en un lugar en específico. Por esta razón es importante evaluar todos los pulsos que pueda el clínico al momento del examen físico. Y esto se recomienda que sea siempre de cefálico a distal. Entonces, de cefálico a distal tenemos los pulsos temporales, el pulso facial, carotidio, la subclavia, el pulso axilar, el braquial, el radial y el cubital. También es importante el pulso aórtico abdominal porque nosotros, si palpamos el abdomen, nosotros podemos sentir una pulsación muy fuerte y sospechar de un aneurisma. También está el pulso femoral, el popliteo, el tibial anterior, el tibial posterior, entre otros. Otra prueba muy sensible que detecta la insuficiencia arterial periférica es el valor del índice brazo-tobillo. Esta prueba es altamente sensible, prácticamente descarta una enfermedad arterial periférica cuando ésta se encuentra normal. Y los valores del índice brazo-tobillo varían. Lo normal debe ser entre 1 a 1.30. Pero debajo de eso ya sugiere que puede haber enfermedad arterial periférica. Entonces, siguiente, por favor. Bien, aquí les vamos a enseñar un video. Esta es nuestra compañera Hilda, que está tocando los pulsos carotidios de Joel. Como expliqué, se le debe hablar al paciente que se le va a hacer un examen y siempre se deben evaluar los pulsos de forma simétrica. Si yo evalúo el pulso carotidio derecho, también debo evaluar el pulso carotidio izquierdo de forma simultánea y de forma simétrica a lo largo de todo el árbol vascular. Aquí la doctora Hilda está examinando el pulso radial y el pulso cubital. Ahora va a examinar el pulso popliteo, flexionando la pierna del paciente. Siguiente. En este otro video la doctora sigue examinando aquí está examinando el pulso pedial dorsal. Listo, siguiente. Bien, en esta otra estación ya estamos utilizando un estudio imagenológico. ¿Y cuál específicamente? El ultrasonido. ¿Por qué? Porque con el ultrasonido nosotros podemos evaluar el calibre del vaso y sus características ultrasonográficas para poder sospechar alguna patología de enfermedad arterial periférica u otra enfermedad como lo es la trombosis venosa profunda. Es decir, que este estudio, el ultrasonido, nos ayuda muchísimo en el cuarto de urgencia o en otros contextos clínicos en los que se debe valorar el estado del árbol vascular. Entonces, aquí podemos ver en esta foto, Cristal está examinando a Senia, está específicamente intentando buscar el signo del Mickey Mouse, en el que ahora les vamos a explicar qué contiene ese signo del Mickey Mouse. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí, como les hablaba, este es el signo del Mickey Mouse. Nosotros en la región inguinal, colocando y posicionando bien nuestro ultrasonido, podemos encontrar esta morfología que, como dice el signo, que se llama el signo de Mickey Mouse, de medial al lateral, de lateral al medial podemos encontrar la arteria femoral común, que es a la izquierda, la del centro es la vena femoral común y la de la derecha es la vena safena mayor. Nosotros cuando estamos cuando estamos utilizando el ultrasonido en esta localización anatómica, al comprimir el transductor del ultrasonido, se puede apreciar que la vena safena mayor y la vena femoral común se comprimen y la arteria femoral común sí mantiene su diámetro. Y esto es
esto se debe principalmente por las propias características histológicas del vaso, puesto, como saben, las venas pueden albergar más sangre. De hecho, se dice que tienen hasta el 80% de toda la sangre del cuerpo y son venas altamente distensibles. En cambio, las arterias son vasos con un calibre mucho más fuerte que las venas y siempre mantienen su permeabilidad. Y esto es para siempre mantener la perfusión en el cuerpo. Por esto es que se comprimen las venas. Siguiente, por favor. Muy bien, en esta otra sección podemos ver que ahora Angeli está examinando la región poplitea o la fosa poplitea de Xenia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un video. Bueno, ahora en el video estoy yo y estoy colocando el transductor en la fosa poplitea de Xenia. Ahora vamos a ver específicamente cómo se ven los vasos de Xenia en el ultrasonido. Bueno, muy bien. Ahí como lo podemos ver, ven que la vena se colapsa. Esta es la vena poplitea y está dando una bifurcación pues en la fosa poplitea. Y al nosotros comprimir el transductor, también se comprime y se colapsa la vena. De tener trombosis venosa profunda, distal al trombo, la vena no pudiese comprimirse. Y esto tiene importante valor diagnóstico para trombosis venosa profunda. Ok, listo, siguiente. Muy bien, y ahora utilizando el ultrasonido a nivel carotidio, pues podemos valorar también si el paciente, digamos que nosotros sospechamos el paciente presenta síncope y a veces puede presentar hipoperfusión cerebral. Es importante evaluar el flujo de las arterias, específicamente la arteria carótida común. Porque puede haber isquemia cerebral transitoria. Entonces, al nosotros colocar el transductor, también nosotros podemos valorar el calibre y el diámetro de la arteria carótida común. De presentar alguna placa, se pudiese observar. Por esta forma, de esta manera hay que tener mucho cuidado al momento de examinar la región carótida y sospechar que hay alguna placa en la carótida, pues porque esta puede desprenderse. La vena yugular, a su vez, también, si nosotros presionamos o comprimimos esa región, la vena yugular también puede colapsarse. Siguiente, por favor. Muy bien, y ya por último, en esta sección o en esta estación nosotros valoramos las venas superficiales de la pierna. Entonces, Siddhartha, en la foto de la izquierda, es el paciente y yo estoy utilizando el transductor, el ultrasonido, y pues estábamos evaluando el recorrido de la vena safena mayor. Ahí, como pueden ver en la segunda imagen, en la del medio, el vaso se ve largo, pero es porque este es un corte longitudinal. En el ultrasonido nosotros podemos valorar el vaso tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal. En esta imagen podemos ver lo que está largo, se ve como una manguera, porque está en un corte longitudinal. En la imagen de la derecha vemos que esa misma vena safena da una tributaria. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la misma imagen de la vena safena menor en la región tibial posterior de Siddhartha. Yo lo examiné. Y bueno, esto sería todo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario. No se le escucha, doctor. Perdón. Sí, tenía apagado el micrófono. Muy bien. Realmente excelente. Creo que es la idea de hacer estos webinars
Yo, si no hay preguntas, la única pregunta que tendría para ustedes es ¿cuáles serían los 3 patrones arteriales obstructivos para el miembro inferior? Ustedes hablaron de claudicación, hablaron muy bien de cuáles serían los 3 patrones obstructivos según el nivel obstrucción, los 3 patrones clásicos. Serían el aortoiliaco, el femoropopliteo y el tibioperoneo. Excelente, muy bien, eso que no se les olvide nunca. El artoiliaco, que está relacionado con, ustedes ahí lo dijeron, un síndrome, descrito por un francés. Lo dijeron ustedes. Sí, Síndrome de, el síndrome de Lerich. el síndrome de Lerich, cuando es obstrucción en ambas, o sea, está desconectada completamente la aorta. El otro patrón femoropopliteo está relacionado con qué tipo de pacientes, con qué enfermedades. Hipertensión. Algo más frecuente que eso. ¿Qué es lo que produce la obstrucción de las arterias? La placa ateromatosa, dislipidemia. La arterioesclerosis es una entidad, es la entidad arterioesclerosis. Entonces la arterioesclerosis, que es una enfermedad progresiva que inicia ¿cuándo? Cuando se ven las primeras placas en los pacientes o en los seres humanos. En los bebés, en los niños, antes de 1 año, se empieza a ver las primeras placas y está directamente relacionado con factores genéticos, pero también factores nutricionales. ¿Ve? Las comidas chatarra, entonces esto, pues sobre un sustrato ya genético, familiar, si usted además tiene malos hábitos, fuma, tiene diabetes, hipertensión no controlada, entonces toda esta enfermedad va progresando más rápido, ¿verdad? Obesidad, sedentarismo, es lo mismo, ¿eh? O sea, no piensen que es una enfermedad diferente. Es la misma enfermedad, arteriosclerosis. Y ese patrón, el femoropopliteo, está relacionado con arteriosclerosis. Y el de peor pronóstico es el último que dijeron. ¿Cuál es? Ahí ven la que lo dijo, que lo repita. El tibioperoneo. El tibio peroneo, los gringos hablan above the knee, o sea, por encima de la rodilla, y van a ver ese término, las siglas acá y below the knee, BK. Cuando ustedes vean eso, ya saben de qué se trata. Uno es femoropopliteo y el otro es tibio peroneo. El tibio peroneo, por tener vasos más pequeños y ser más distal y se ve más en pacientes Diabéticos. en los pacientes diabéticos. Muy bien. Entonces, eso es una importante enseñanza. Y la otra enfermedad, que es la enfermedad venosa, ayer le hice una pregunta, está rotando la doctora María Fernanda Solórzano y me sentí orgulloso porque habían estudiantes residentes, internos, externos, médicos generales, y la doctora contestó la pregunta que le hice, ¿qué es el dímero D? ¿Y dónde se ve la alteración del dímero D? Bueno, el dímero D se puede ver en la trombosis, En las venosa trombos. profunda y el tromboembolismo pulmonar. Es una prueba bastante sensible que prácticamente nos descarta que el paciente tenga o no tenga una trombosis. En Pero cualquiera no es trombosis. específico de trombosis solamente. Hay otros procesos, incluso procesos neoplásicos pueden elevar el dímero D. Porque hay trombosis. Porque es una proteína, es un fragmento de proteína, de una proteína que forma el coágulo. ¿Ve?
Entonces, mientras más grande el coágulo, más se eleva el dímero D. Por eso es que la trombosis venosa profunda así, pero lo puedes ver en una trombosis arterial, como era la que teníamos ayer. Estamos presentando de que cursa una trombosis de la aorta, un caso raro que tenemos ahí en el Santo Tomás, que vamos a operar. Entonces, la doctora contestó perfectamente. Así que ustedes tienen las herramientas. Tienen que tener menos dudas en sí mismos. Ustedes ya tienen que integrar la histología, la anatomía, la patología, la fisiopatología, todas las materias aquí. Este semestre es para eso. Realmente sí van a aprender cirugía, van a aprender a suturar, van a aprender cuándo derivar a un paciente, van a aprender a diagnosticar las diferentes enfermedades quirúrgicas, pero tienen que integrar todo, porque el examen semestral va a ser integración de todas las ciencias básicas en lo que estamos dando, que es cirugía. Muy bien, los felicito a todos. Los coordinadores, Daniel, que está ahí, yo sí voy a ser estricto este semestre porque el semestre pasado me conguiaron y yo di por hecho que estaban subiendo los videos. Todos estos videos, antes de dar la calificación, yo voy a revisar si ustedes lo subieron al canal YouTube. Ya tú estás pudiendo subir al canal YouTube nuestro